Bueno, estamos con Alejandro Oliveros, que nos vino a ayudar mucho con el tema de los desayunos después de varios años. Alejandro ya nos conoce desde el año 96, cuando empezaba todo el movimiento de la informática en la Argentina. Y bueno, Alejandro, ¿qué tema tenemos para hoy? No, la idea es hablar un poco de virtualización, dar algunos conceptos para tener un cauce en el cual poder ir desarrollando el tema. Un poco, bueno, la idea básica cuando uno está hablando de virtualización, de alguna forma lo que está tratando de abstracciones de recursos de computación, y hay diversas tecnologías, una gama muy amplia de tecnologías que implementan esas abstracciones, desde la máquina virtual, que lo que hace es implementar un software en una máquina. Hay memoria virtual, hay virtualización del almacenamiento, donde lo que se hace es abstraer ahí lo que es el almacenamiento lógico, abstraerlo del físico y manejarlo en diversos lugares. La novedad importante, bueno, virtualización de la red es una cosa que conocemos mucho, nosotros nos comunicamos punto a punto, pero en realidad pasando a través de múltiples puntos, esa comunicación ya es virtualización. La novedad del desktop, la virtualización del desktop es una novedad que tiene asociada con el crecimiento del desktop, etc. Pero estas son tecnologías que implementan la virtualización, a la cual diversos proveedores más o menos se mueven en ello. ¿Qué tipo de cosas pasa con la virtualización? Básicamente, que estamos hablando de archivos. Cada workload va a tener, puede tener un sistema aplicativo, puede tener un sistema operativo, puede tener aplicaciones, y todo lo que necesita la infraestructura. Y los archivos los sabemos mover muy bien. Manejamos carpetas, manejamos directorios, y esto va de un lado al otro. Esta es la gran ventaja, que digamos, la fuente que parece que genera las ventajas de la virtualización. Entonces, un servidor aparece como múltiples servidores, donde pueden correr múltiples sistemas operativos, iguales o no importa eso, no es el tema. Y, por ejemplo, la virtualización de servidores impacta en varias áreas, para arriba o para abajo. Por ejemplo, aumenta notablemente la cantidad de usuarios por servidor físico, aumentan los servidores por administrador, un tema importante que implica la cantidad de servidores, disminuyen tiempos de parada. ¿Por qué? Porque, digamos, uno puede manejar archivos como para que el tiempo de parada sea transparente, las modificaciones, las variaciones en software, también los tiempos derivados en variaciones de software, son una cantidad de elementos sobre los cuales va a impactar. Hay un resumen interesante de IDC de cuáles son los beneficios de la virtualización. Y estos de los beneficios, hay beneficios a corto plazo y beneficios a largo plazo, continuos. De inmediato aparece que crece la densidad de usuarios por servidor. Esto es interesante en términos de lo que significan las ecuaciones de hardware y software requeridos para abastecer un determinado software. La disponibilidad, y aparece la vinculación de virtualización con continuidad del negocio, alta disponibilidad, etcétera, etcétera. En el sentido que, por ejemplo, yo mi archivo con todas mis máquinas lo puedo pasar de un servidor físico a otro servidor físico y mantener la continuidad de la operación. La escalabilidad de las aplicaciones, lo cual tiene una gran ventaja para los usuarios finales, para las áreas funcionales. O sea, yo puedo crecer en volumen, manejar distintos picos de trabajo, manejar distintas demandas circunstanciales con mucha mayor rapidez y una reducción general de costos. Hay beneficios que son continuos, o sea, cuando el impacto que tiene la virtualización, por ejemplo, en la cantidad de personal requerido para la administración es muy importante. Y eso no es que ahorro de N personas a X personas en el área de administración. Es un beneficio continuo y muchas veces no se tiene en cuenta eso que la empresa lo va a recibir continuamente, el hecho de reducir la dotación. Lo mismo que el hardware. O sea, en los hechos, ustedes lo saben muy bien, la virtualización permite utilizar hoy en día un buen número de carga de utilización de un servidor está en el 10-12% de la capacidad de un servidor. Y eso es un buen número. Cuando uno empieza a manejar todos los tiempos muertos, cuando empieza a manejar, en vez de hacer trabajo 8 horas, se trabaja 5 días a la semana, etcétera, etcétera, y los picos de trabajo o los valles de trabajo son importantes. Bueno, esto significa, digamos, esto consolidar, que es un efecto de la virtualización en varios servidores, en unos pocos servidores, tiene un efecto de reducción importante del hardware que se requiere. Y los tiempos de parada, o sea, en el sentido que lo que
digamos, cuando yo tengo un servidor no virtualizado dedicado a una actividad, separa ese servidor, no hay mucha solución que brindar. Cuando ese servidor en realidad es un servidor virtualizado con varias máquinas adentro, se para, yo puedo hacer migración de lo que sea necesario mantener continuo a otro lado. Y eso es un tiempo que no es que yo tenía 10 paradas o 10 horas de parada por año y paso a tener 5. Esto significa que en los próximos años esas 5 horas de ganancia las voy a tener todos los años. Y esto importa en los temas de cálculo de beneficio. Hay interés en virtualización, esto es mundial. El CEO Magazine hizo una investigación, hace una investigación regular sobre cuáles son las, CIO Magazine, cuáles son las prioridades de los CIOs en Estados Unidos. En el 2010, virtualización y cloud computing eran las prioridades 1 y 2. En el 2009 no figuraban entre las 10 primeras. Qué bárbaro. Virtualización sí, virtualización era el número 3 y cloud computing era el número 14. No, está bien. La primera 10 estaba. No, está bien, estoy mirando las 10 primeras, o sea, pasó... Virtualización sí estaba, era la tercera. Estaba la tercera. En el 2009. Perdón, lo voy a rechequear. Te cuento. Ustedes, Hay que ver. Esto sí hay un Magazine. Hay que ver qué vio, qué fuente de información tomó cada uno. Pasó de 3 a 1. Okay. La idea que da CIO es la de que efectivamente del 2009 al 2010 es una toma de conciencia fenomenal. Y si uno mira América Latina, esto es una métrica de interés. Estas son las consultas de Google Insight. Que Google Insight relativiza al 100%. Esto no es para pensar que acá hay prospect de negocio. Pero la gente está buscando el tema, ¿sí? No, dice, algo dice. Sí. Una búsqueda más fina, habría que analizar la palabra en castellano, etcétera. Pero esto es Argentina, Brasil y México, digamos, los tres colores. América Latina, y la tendencia general es fuerte. Sí. Ahora acá entre nosotros, con mucha sinceridad, tiene sus temas, la virtualización. La vida del CIO no es más fácil, o sea, se administra una cuestión que es más compleja. Menos cosas, menos personal, con mucha mejor, pero tiene una mayor complejidad de administración. Entonces, tiene un aspecto que no es todo mayor facilidad. Consolidar no es simple. La consolidación tiene un resultado fantástico. Y la cuenta que yo hice, 10-12%, en vez de tener 3 servidores, de los cuales ocupo el 15% de cada uno, tengo uno del cual ocupo el 50%, es fantástico. Los números, pero eso hay que manejarlo, hay que hacer la migración, hay que hacer los paralelos, hay que tomar una serie de medidas. La virtualización no reduce el consumo de energía automáticamente. Hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque son servidores más morrocotudos. Son servidores más poderosos que requieren mayor capacidad para poder administrar mayor concurrencia, etcétera, etcétera. La virtualización es más segura, sí es más segura, pero cuidado. La virtualización y la consolidación es más segura, pero no es la seguridad plena y demás como no es nada. Hay una vieja historia, la de los convoy en la Segunda Guerra Mundial. Un gran dilema, un gran debate, mandar los barcos sueltos desde Estados Unidos a Europa o mandarlos a todos en grandes paquetes de 80 a 100 barcos. Siguieron habiendo hundimientos, lo que pasa es que había menos hundimientos. O sea, hasta que eso se estabilizan, estas consolidaciones, en sentido muy amplio, estos agrupamientos de máquinas en un entorno virtual, tienen lo mismo con tienen algunos costos que hay que manejar con cuidado. Lo mismo con las desktop. Esto es formidable. El ahorro que se produce en la virtualización de los desktop es formidable. Al final. Esto no es que surge de inmediato, que yo de inmediato voy a encontrar con un montón de dinero. Todo esto está yendo y apunta a que es muy importante el cálculo de retorno de la inversión. Por eso esto de beneficios inmediatos y beneficios continuos me parece de valor. Y no es lo mismo que cloud computing. No, como es cloud computing requiere otro tipo de cosas además. Es otro tipo de fenómeno. Y virtualización no es solo un problema de tecnología. Acá hay problemas de negocio, de nivel de servicio, hay toda una serie de facetas, hay un problema de gestión de recursos humanos, capacitación de los recursos humanos, que van más allá de estas cuentas de ejemplo.